Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Posada Bastidas, cardiólogo clínico del Centro Cardiovascular Sommer Incari. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Es todo un privilegio poder compartir con ustedes estos cortos minutos sobre corazón y enfermedad cerebrovascular. Bueno, para iniciar, la definición de enfermedad cardiovascular, según la OMS, reúne tres entidades clínicas que son la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad reumática valvular. Es bien sabido que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, y en este registro donde se tomó para el año 2019 las causas de muerte cardiovascular, podemos ver que casi el 50% de estas fueron por enfermedad isquémica cardíaca, y en segundo lugar fue el accidente cerebrovascular. Bueno, ¿cuáles son las fuentes entonces de origen cardíaco para sufrir un accidente cerebrovascular? Tenemos como de alto riesgo condiciones de arritmias auriculares como la fibrilación auricular, el síndrome del seno enfermo o nodo sinusal enfermo, mejor dicho, el flúter auricular, la presencia de trombos a nivel de aurícula izquierda, específicamente en alteraciones atriales y en la estenosis valvular mitral, la presencia de trombos a nivel del ventrículo izquierdo, en casos de pacientes con infarto agudo de miocardio reciente, principalmente. También tenemos los tumores primarios a nivel cardíaco, como el mixoma auricular y el fibroelastoma papilar, y a nivel de infecciones, las vegetaciones por endocarditis infecciosa y no infecciosa, la presencia de válvulas digamos protésicas, son todas estas consideradas como de alto riesgo de origen cardioembólico. Y también se tienen unas condiciones de mediano o de riesgo incierto relacionadas con anormalidades del septum interauricular, entre ellas la que sobresale es la presencia del foramen oval permeable, los aneurismas del septum auricular, las malformaciones arteriovenosas pulmonares, la presencia como un evento espontáneo durante la realización de un ecocardiograma de ecocontraste, el prolapso valvular mitral y las calcificaciones valvulares a nivel mitral y aórtica especialmente. Entonces, básicamente vamos a hacer un breve repaso de estas entidades que están aquí al lado derecho: la fibrilación auricular, la falla cardíaca, el infarto agudo de miocardio, el foramen oval permeable, los ateromas del arco aórtico, la presencia de prótesis valvulares y la endocarditis infecciosas como las principales fuentes de origen cardíaco para un accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular viene siendo la principal o la sobresaliente de todas estas entidades. Es una condición médica que tiene una alta prevalencia a nivel mundial, como pueden ver, más de 40 millones de individuos en el mundo con esta entidad. Se dice que a lo largo de la vida, aquellas personas que tienen una descendencia europea, 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida va a tener episodios de fibrilación auricular, y esto está muy relacionado con todos estos eventos, condiciones que favorecen la aparición de la fibrilación auricular. Acá tenemos algunas condiciones médicas, aquí tenemos unas condiciones más de situaciones ambientales. Entonces tenemos gracias.
Alteraciones vasculares, la enfermedad arterial coronaria, la falla cardíaca, las enfermedades valvulares, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, las enfermedades inflamatorias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, el tabaquismo, el alto consumo de alcohol y alteraciones a nivel de los lípidos. Todo esto conforma factores de riesgo, pero adicional a esto hay otras alteraciones que son la parte étnica, entre mayor edad hay mayor prevalencia de la fibrilación auricular, el sexo femenino y los antecedentes genéticos. Bueno, la fibrilación auricular, como ya lo han mencionado los compañeros que han tenido sus presentaciones previas, puede tener una presentación asintomática o una presentación sintomática, esta última con inestabilidad o estabilidad hemodinámica. Pero básicamente lo relevante de esto es, aparte de su presentación, es del 20 al 30% de los eventos cerebrovasculares que se presentan son originados por la fibrilación auricular, con un alto impacto a nivel de muerte, generando mucha alteración a nivel cognitivo y compromiso de la funcionalidad de las personas. La clasificación de la fibrilación auricular, de manera breve, la tenemos como fibrilación auricular de primer diagnóstico o de primera ocasión, la paroxística, la persistente de largo tiempo y la permanente. Siempre que tengamos el diagnóstico de fibrilación auricular, es importante identificar o cuantificar el riesgo de estos pacientes de terminar en un evento cerebrovascular. Y la herramienta que se utiliza y que recomiendan las guías es el score de CHADS-VAX. Este score, las iniciales de estas letras hacen referencia a una condición en particular, la C, si hay o no la presencia de insuficiencia cardíaca, hablamos de una fracción de eyección menor del 40%, la H hace referencia a la presencia de hipertensión arterial, la A edad mayor de 75 años, esto tiene un puntaje de 2, y esto ¿qué quiere decir? Que a mayor edad, mayor prevalencia de fibrilación auricular. La diabetes mellitus, el antecedente de un stroke o un embolismo pulmonar, enfermedad vascular conocida como arterial periférica, infarto agudo de miocardio o placas a nivel de la aorta. La edad mayor de 65 y el sexo femenino. Este puntaje máximo son 9 puntos y empezamos a hablar de un alto riesgo desde 2 puntos en adelante. Luego de haber hecho la clasificación CHADS-VAX, es importante también identificar cuál es el riesgo de sangrado de estos pacientes, y el score que utilizamos es el Hasbled. Hay otros, pero este es el más utilizado. Y hablamos de que un paciente va a tener alto riesgo de sangrado con un puntaje mayor de 3. Esto no quiere decir que si tengo un paciente con un score de 4, de 5, de 6, me contraindique el inicio de la anticoagulación oral. No, antes hay que verlo como el mejor escenario para hacer intervención en todos estos factores de riesgo para disminuir ese riesgo de sangrado. Bueno, muy bien. El manejo de la fibrilación auricular. En Colombia contamos con estas alternativas, excepto el edoxaban. La warfarina ya en las últimas guías ha sido relegada a un segundo plano, o específicamente para aquellos casos en los que la persona tiene una estenosis mitral severa reumática o la presencia de válvulas mecánicas. Todas las alternativas con las que contamos en Colombia son el dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Todos tres están contraindicados en todos los pacientes que tengan una tasa de filtración menor del 15%, y como pueden ver en la gráfica se va a ajustar la dosis dependiendo de su función renal. La insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular. Actualmente se está manejando un concepto nuevo que se llama miocardiopatía auricular,
que se está presentando o se está identificando con mayor sobresaliendo en el escenario de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en compañía ya sea de diabetes o de sobrepeso. Y básicamente lo que sucede en estos escenarios es que se ha encontrado una relación precipitantes entre ambos, entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la presencia de fibrilación auricular, donde hay un aumento de las apariciones de episodios paroxísticos de fibrilación auricular en este escenario de pacientes, donde alcanza hasta 3 veces este tipo de alteraciones. Ahora, ¿cómo se explicaría el mecanismo fisiopatológico de la miopatía atrial o cardiopatía auricular? En el escenario, vuelvo y repito, de pacientes con fracción de eyección preservada, donde hay concomitancia de diabetes y obesidad, empiezan a haber unas alteraciones a nivel de la función sistólica y diastólica de las aurículas. Esto aumenta las presiones a nivel de ellas y esto termina generando como síntoma disnea de esfuerzo y falla cardíaca. El otro mecanismo a través del cual vemos que estos empiezan a generar un proceso inflamatorio. La obesidad y la diabetes se considera un proceso inflamatorio crónico de todo el organismo y esos procesos inflamatorios van a generar una fibrosis atrial, ectasias y trombogénesis. Posteriormente la formación de trombos y de ahí se explica una posible relación con la embolia cerebral. Y la otra alternativa fisiopatológica es que todos estos mecanismos anteriormente mencionados están generando un remodelado electromecánico, electroanatómico y electrofisiológico que va a hacer que se perpetúen los episodios de fibrilación auricular. ¿Por qué se viene hablando de miopatía atrial? Porque se ha encontrado en muchos casos donde no ha habido una identificación del ritmo de fibrilación auricular, pero sí vemos la manifestación de la enfermedad cerebrovascular y estos mecanismos fisiopatológicos están empezando a abrir una nueva brecha para empezar a entender que existen otras vías que están muy correlacionadas para poder explicar la correlación con falla cardíaca. El infarto agudo de miocardio reciente. Esta es una entidad que es un factor que aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, porque cuando tenemos un infarto agudo de miocardio lo que hay es un daño estructural del miocardio y ese daño genera unas alteraciones a nivel de la motilidad del ventrículo izquierdo y en esos segmentos donde se generan esas alteraciones de la motilidad son predisponentes a la formación de trombos que muchas veces no se identifican en una ecocardiografía transtorácica y muchos de estos se terminan identificando a veces por resonancia magnética. El foramen oval permeable está muy relacionado con el ACV criptogénico, con una prevalencia, como ya lo han mencionado los anteriores colegas, del 25% de la población general. Hablamos de un foramen oval de alto riesgo, aquel que depende del tamaño del foramen, si hay o no la presencia de aneurisma del septum auricular. En estos casos, hoy en día ya se considera el cierre de esta situación basados en estos estudios que voy a mencionar de manera cronológica, donde terminaron siendo el soporte científico para poder decir que hoy en día foramen oval relacionado con accidente cerebrovascular debe ser cerrado. Empezamos con el estudio CLOSER en el año 2012, donde se tomaron poca cantidad de pacientes y digamos que eso, a pesar de que demostró que comparado con la terapia convencional que era anticoagular o dar doble antiagregación plaquetaria, los eventos mayores fueron mucho menor, no tuvo esa potencia por la cantidad de pacientes. Ya en el año 2018 tenemos el DEFENSE
PFO, en el cual se pudo demostrar que la incidencia y la recurrencia de nuevos eventos cerebrovasculares con el cierre del foramen oval permeable era superior a la terapia convencional. Bueno, en esta gráfica pues la idea era mencionar algunas opciones de indicaciones de cierre, aparte de la ya mencionada del foramen oval permeable, muchas de ellas a nivel de pacientes con migraña con aura, se ha visto algunos resultados muy positivos y se ha utilizado, pero digamos que la principal indicación es en aquellos pacientes que hayan tenido un evento cerebrovascular previo. Los ateromas del arco aórtico, se ha descrito que el 45% de los individuos mayores de 45 años ya tienen aterosclerosis a nivel de la aorta. Esto es mucho más frecuente en la población anciana, en los pacientes con hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Tiene una recurrencia menor del 3% y resulta ser una causa poco reconocida, dado que su identificación se hace o con angiotomografía o a través de un eco transesofágico, básicamente. El alto riesgo de embolización está más relacionado con el tamaño de la placa. Cuando es mayor de 4 milímetros se dice que es de alto riesgo, pero hay algunos escenarios donde se ve esa placa mayor de 4 milímetros junto a elementos móviles que lo hacen todavía de un alto riesgo embolígeno. La presencia de válvulas cardíacas protésicas. Esto se termina dando porque después de los 75 años hay más o menos el 12% de la población termina con indicaciones de cambio valvulares, y ya sea biológicos o mecánicos, y inicialmente estos elementos que no corresponden al organismo tienen unas condiciones protrombóticas, y hoy en día las guías recomiendan para el uso de cualquiera de estas válvulas los 3 primeros meses siempre anticoagular con warfarina, y posteriormente para las válvulas biológicas y para las válvulas mecánicas siempre será warfarina. La prevalencia de eventos cerebrovasculares con las válvulas mecánicas alcanza a ser de un 4%, pero con la anticoagulación disminuye en las mecánicas a un 0.8% y en las biológicas a 1.3%. La endocarditis infecciosa, pues este es un proceso de inflamación del endotelio, donde microorganismos como las bacterias tienen un crecimiento y llegan a formar vegetaciones, lo que llamamos vegetaciones, y estas vegetaciones, dependiendo de su tamaño, pueden embolizar y generar un embolismo cerebral. Los gérmenes o los patógenos más frecuentes son los estafilococos y estreptococos, y aproximadamente 1 de cada 5 casos con endocarditis infecciosa se complican con un accidente cerebrovascular. Bueno, aquí las recomendaciones de la última guía europea de riesgo cardiovascular son enfáticas, son muy claras en todo lo que debemos empezar a cambiar y empezar a recomendar, porque la enfermedad cardiovascular es una condición que es completamente prevenible, muy relacionada con todos los hábitos inadecuados que mantenemos. En esta guía se recomienda para mayores de 40 años hacer una estratificación del riesgo cardiovascular, y dependiendo de ese riesgo cardiovascular se tomarán unas conductas muy individualizadas. En este registro, donde se hizo un comparativo del año 1990 al 2019, vemos cómo factores de riesgo metabólicos como la hipertensión arterial, los niveles elevados de colesterol, los niveles elevados de glicemia, el peso corporal,
mantienen los primeros lugares de factores de riesgo que pueden ser modificables. Y en esta gráfica es para ilustrar cómo en los países de ingresos bajos e intermedios, en el transcurrir de los años, viene una curva ascendente en ese consumo tanto de tabaco como de bebidas azucaradas o lo que llamamos todo de azúcares añadidos. En aras de cumplir con los horarios, esta es un resumen de las alternativas que tenemos para manejar el perfil lipídico, específicamente los niveles de colesterol LDL como uno de esos factores de riesgo cardiovascular a intervenir. Para finalizar, como conclusiones, la fuente cardioembólica es la responsable de un gran porcentaje de todos los eventos cerebrovasculares isquémicos. En esta, la fibrilación auricular se toma del 20 al 30% de todos los casos de ACV isquémico. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo hoy en día la primera causa de muerte a nivel del mundo y en Colombia, y la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son de manera prevenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro Posada. Queremos invitarlos a todos a realizar sus preguntas en estos momentos para que el doctor las pueda resolver. Mientras tanto, enviamos un saludo muy especial a varias personas que nos reportaron sintonía desde Quibdó, Chocó, desde Medellín, Luz Adriana Motero desde la Unión Antioquia, un saludo especial, Nasli Castro desde Cartagena, un saludo especial Nasli, un saludo también para Mediart. David Quintero Valencia nos dice excelente evento, lo mejor para los pacientes del oriente antioqueño, y nos saluda desde la Unión Antioquia. También para Diego Hidárraga, que nos saluda desde Frontino, para Ketty Rengifo desde Quibdó, Chocó, gracias a todas las personas que nos visitan desde otras partes del país, para Diana Patricia Hernández desde Itagüí, Antioquia. Y Carlos Arturo nos dice muchas gracias doctor por esa conferencia. Y tenemos por aquí también un comentario especial acerca del concurso que estamos realizando durante nuestro simposio académico. Recuerden estar muy pendientes del chat para continuar con la rifa de otro de los bonos que tenemos para la Librería Nacional. Entonces, doctor Alejandro, mil gracias de verdad por su intervención.